Estamos en la hoja 34, en la carilla B, en el segundo renglón de abajo hacia arriba, exactamente la sexta palabra, Amar Rabá. Lo que terminamos viendo en la clase anterior era el concepto de limitación, Ma'alá, una limitación por el nivel de santidad que tenían las ofrendas o la santidad que tenía la terumá, que si bien normalmente hay ciertos procedimientos y procesos que pueden servir para purificar o optimizar algo, de todas maneras, al tratarse de ofrenda o de terumá, los jajamim dijeron que no va a funcionar. Nosotros vamos a mantener el nivel de santidad y vamos a limitar y privar de que se puedan utilizar esos métodos en las cosas tan santas y elevadas. Sobre esto, la Gemara continúa y nos dice, Amar Rabá, dijo Rabá, Af-Aran na-metanena. Nosotros también estudiamos ese mismo concepto, que algo que ya fue consagrado, vamos a limitar su procedimiento. Cuando el pasuk nos habla con respecto a las aguas de la paraduma, de la vaca roja, el procedimiento funcionaba que debíamos tomar la ceniza de la vaca roja, una vez que ya fue, obviamente, ya degollada y quemada con todos los criterios que exige la Torá, y debíamos colocar esa ceniza dentro de un recipiente con agua. Esta agua no puede ser tomada de cualquier fuente y origen. Tiene que ser Maim Haim, tiene que ser de agua de manantial. Y las palabras de pasuk son Benatan alav Maim Haim el Keli. Va a colocar conjuntamente con las cenizas agua de manantial en el recipiente. Shete Hayutam Bakeli. Los hajamim aquí dijeron, tiene que mantener esa originalidad en el recipiente. Es decir, nosotros tomamos las aguas del manantial en un recipiente y no pueden ser traspasadas en ningún otro recipiente. Tiene que mantener su estado original en el recipiente con el que fueron tomadas del manantial y ahí colocar las cenizas. Benatán, al Materushimnino. Sin embargo, tenemos un inconveniente. Así los jajamim nos explicaron. Pero por otro lado, la comprensión del pasuk cuando dice Benatán, van a poner en el recipiente, nos indica que nosotros tomamos las aguas de alguna manera con algún otro recipiente y los ponemos en el otro recipiente. Esa es la expresión de Benatán, que es poner y colocar. En cambio, de acuerdo a la manera que ellos están hablando, lo que nosotros debemos hacer es colocar el recipiente directamente dentro del manantial para que se mantenga, como dijimos, esa originalidad y no sea traspasado de uno al otro. Entonces, ¿cómo es compatible lo que los jajamim dijeron con lo que se interpreta aparentemente del pasuk? Si, de acuerdo a lo que tú estás explicando, el agua está directamente unida al manantial. En ningún momento se desprendió del manantial para que la podamos colocar en otro. Ela, mala. Sino, la explicación es la siguiente. De la Torá no hay ningún inconveniente que nosotros juntemos el agua y luego lo pongamos en un recipiente. Pero los jajamim, nuevamente, para remarcar la gran santidad que tiene el agua con la ceniza de la vaca roja, dijeron, yo no voy a permitir que pueda estar traspasando el agua de un lugar al otro como si fuera agua común y corriente. Aquí la Torá exigió que sea agua de manantial, entonces van a tomar directamente el recipiente y van a tomar el agua del manantial y directamente sin ningún tipo de interferencia y traspaso. De esa manera marcamos la santidad y lo especial que tiene esta mitzvah de la vaca roja. Ajaramé, Ma'alá. Y por lo tanto, también aquí, lo que nosotros estábamos hablando con respecto a la terumá en la clase anterior, damos la misma explicación. De acuerdo a la Torá estaba permitido y se purificaba y podrían haberla consumido los Kohanim. De todas maneras, por una valla de nivel que tiene la terumá, no permitimos esto. Amar Rab Shimi bar Ashi, dice Rab Shimi bar Ashi, Af-Aran na-metanena. Nosotros también estudiamos algo similar, pero no por una imposición de los jajamim, sino por la misma Torá. Tabal ve'ala. Una persona que estaba impura se sumergió en las aguas de la migve. Ni bien salió de la migve, este hombre ya está en nivel de pureza y santificación. O gerbe maaser, y por lo tanto puede consumir frutas de maaser sheni. El segundo diezmo, que se debe, como su nombre lo dice, diezmar
de los productos agrícolas del campo tiene que ser consumido con pureza en la ciudad de Jerusalén. No es para repartir y donar a ningún otro, es para consumo propio, incluso del mismo dueño. Él puede compartirla si quiere, pero no hay obligación de tener que compartir y entregar a nadie. La persona misma, el mismo dueño puede consumirlo, pero tiene que consumirlo solamente en Jerusalén y con pureza. Y, sin embargo, está escrito que una vez que la persona ya se sumergió dentro de la migbe, ya está habilitado para consumirlo porque se llama que está puro. Sin embargo, para consumir terumá, tiene que esperar hasta la noche, que sea la puesta del sol y la salida de las estrellas, y recién al anochecer va a estar él habilitado para consumir de la terumá. Y si nosotros somos meticulosos con la palabra que dijeron ahí los jajamim, va terumá in, solamente puede consumir terumá, va kodashim lo, pero ofrendas, korbanot, no va a poder consumir. ¿Amai? ¿Y por qué no puede consumirlas? Tahoru, si ya está puro, si está habilitado a consumir terumá, que exige extrema pureza, y ya está habilitado para poder consumirla, ¿por qué igualmente queda prohibido en el consumo de las ofrendas? En la mala. ¿Sí, no? Aquí vemos que la misma Torá pone vallas para remarcar el alto nivel de santidad que tienen las ofrendas, incluso más que la terumá, y por lo tanto le pone un vallado, una limitación. La pureza que es válida para la terumá no va a ser válida para las ofrendas, porque las ofrendas tienen una santidad mayor. Vemos que la Torá misma, para remarcar su santidad, limita la purificación. También aquí, entonces, en el caso nuestro que estábamos hablando anteriormente de la terumá, vamos a decir la misma explicación, que es para preservar el nivel. Ahora agregó Rabashé un ejemplo más. Nosotros también estudiamos esto mismo dentro de la Torá, con un parámetro más llamativo todavía. Ve a Basar. El pasú dice: Ve a Basar, la carne de cualquier ofrenda que haya tenido contacto con una fuente de impureza no puede ser consumida. ¿Por qué? La Torá dijo: Ve a Basar. Y la carne de la ofrenda que tuvo contacto. La carne de la ofrenda que tuvo contacto. Esta Vav, este I, nos está diciendo que hay otra cosa más que se impurifica, y la carne. ¿Qué es esta otra cosa más que se está refiriendo a la Torá que también se impurifica? Viene a incluir que incluso las leñas con las que se queman las ofrendas y la lemoná, que son ciertas hojas vegetales que se agregan en las ofrendas de sémola, por más que no son comestibles, etzim ulboná, estas maderas y estas hojitas, también ellas son susceptibles a la impureza y van a contagiarse de impureza y se van a prohibir. Etzim ulboná, ¿acaso maderas y hojas que no son comestibles son aptas para recibir impureza? Todos los niveles de pureza e impureza que nosotros estudiamos se refieren a personas, objetos o alimentos. Aquí no son ni personas, ni objetos, ni alimentos, ya que ni la madera ni estas hojas son comestibles. Entonces no existe sobre ellos el concepto de impureza. Es la mala. Sino aquí vemos otro concepto de mala, de preservar el nivel. La Torá, nuevamente, para remarcar el gran nivel de santidad que tienen los korbanot, las ofrendas, nos dijo que incluso lo que no es comestible, pero tiene que ver con las ofrendas, si son parte de las ofrendas, también van a ser susceptibles a la impureza y se van a contagiar de impureza. Haramé, mala. Y por lo tanto, también aquí lo que estábamos hablando en la terumá, vamos a explicar el mismo concepto, que es una mala, es una limitación que pusieron para remarcar el gran nivel que tiene la terumá. Con esto damos por cerrado lo último que estamos hablando, este gran tema de la terumá y las limitaciones que dicen la Torá y los Jajamim para remarcar justamente el gran nivel de pureza que ella tiene. Ahora vamos a dar comienzo a una nueva Mishnah. Esta Mishnah apunta ahora a cómo se debe cumplir con la mitzvah de Ajilat Matzah. En la noche del 15 de Nisan, nosotros tenemos una mitzvah de la Torá, una orden de la Torá, como vimos anteriormente, de comer la matzah, de comer este pan no leudado.
¿Cómo se puede cumplir esta mitzvah? ¿Con qué materiales y productos se puede cumplir con esta mitzvah? Dice la Mishnah lo siguiente, Matritín. Estos son los productos con los que la persona puede cumplir con su obligación en la noche del 15 de Nisan para cumplir con la orden de matzah. Behitim, con trigo, es decir, con harina de trigo. Baseorim, con harina de cebada. Bekusnin, con harina de espelta. Ubeshifón, con harina de centeno. Ubeshibole choal, o con harina de avena. Estos 5 cereales son los que con sus harinas se puede producir la matzá para cumplir con la orden que nos dijo la Torá. Ahora, esto es lo que respecta al producto y la materia prima. Ahora, ¿qué condición y características tiene que tener? Nos dice aquí, podemos cumplir incluso si esta harina era de maíz. De maíz quiere decir da maíz. ¿Esto qué es? Es un producto en el cual nosotros dudamos si está apto para su consumo por las dudas si diezmaron como corresponde estos granos originalmente, ya que una maares, una persona ignorante, no tiene los conocimientos amplios para cumplir con todos los detalles de los donativos de Terumá, el primer diezmo para los Levíim, el segundo diezmo para consumir en Jerusalén, etc. Entonces, todo lo que una persona compra de una maares y un ignorante está en una situación dudosa. Y por eso hay una tagrada del Yohanan Cohen Gadol, que él dice que no podemos consumirlo así como está y debemos nuevamente diezmarlo cumpliendo ciertos criterios. Sin embargo, si una persona comió una matzá en su estatus de demai, en ese estatus dudoso, igualmente cumplió con la mitzvah de matzá. Lo mismo, como aquel diezmo que se le entrega a los leviim, ellos no pueden tampoco consumirlo en este estado, deben nuevamente diezmarlo y darle el 10% a los Kohanim como terumat maaser, como la terumá que corresponde al maaser. Una vez que fue apartada la terumá de este diezmo que se le dio a los leviim, queda habilitado para su consumo. Si nosotros, incluso que no somos leviim, no somos levitas, comemos la matzá ella con esa harina del diezmo de los leviim, estamos cumpliendo con la mitzvah y estamos cumpliendo con nuestra obligación. Lo mismo, si nosotros estamos fabricando una matzá con granos y harina del segundo diezmo que debe ser consumido en Jerusalén, o con granos que pertenecen al Kodesh, que son patrimonio de Boreolam y del Gran Templo, que están básicamente también prohibidos de consumir por cualquier persona normal, pero en ambas situaciones, Nifdu, fueron rescatados. Yo no estoy en Jerusalén, estoy fuera de Jerusalén. Si bien estaría prohibido consumir los granos del segundo diezmo, se los puede rescatar y transferirle la kedushá, la santidad que tienen, a dinero. De esa manera, esos granos quedan liberados de toda santidad y pueden ser consumidos. Lo mismo cuando pertenecían al gran templo. Podemos rescatarlos, le quitamos la santidad y quedan habilitados para nuestro consumo y vamos a cumplir con nuestra obligación de comer la matzá con estos granos. Mira, Kohanim, baja el agua terumá. Y si se trata de Kohanim, ellos tienen 2 opciones más. Pueden incluso cumplir con la mitzvah de matzá, con la halá, aquella porción que hay que separar de las masas. Cada masa que el Yehudí prepara, si tiene las medidas que la Torá nos exige, que es el asirita efá, que es una décima parte de una medida llamada efá, con esa medida de masa hay obligación de separar una porción para entregarse a los Kohanim, es un donativo para los Kohanim, en la mitzvah de Afarashat Halá, de separar la Halá. Con ella, el Kohen puede cumplir con la mitzvah de Ajilat Matzah, de comer la matzá, incluso que tiene la santidad de la Halá mezclada, bien, sobre esta matzá. Lo mismo si era de terumá. A pesar de la santidad de terumá o la santidad de halá, esto no interfiere en absoluto en el consumo y cumplimiento de la mitzvah de matzá para los kohanim. Pero de ninguna manera se puede cumplir con la mitzvah de matzá si esta matzá está fabricada con granos que no se separaron de ellas los diezmos y los donativos.
esa está prohibido de consumir, y quien la consuma no cumplió con la mitzvah. Pero ve Maaser Rishon Shelo Nitat Terumto. Lo mismo si consumimos con los granos de Maaser, del primer diezmo de los Leviim, que todavía no habían apartado de ellos la terumá correspondiente para los Kohanim, está prohibido de consumir, y quien la consumió no cumplió con la mitzvah de matzah. Lo mismo con los del segundo diezmo que había que llevar a Jerusalén, o con los que son patrimonio del Bet HaMikdash, del gran templo, no se puede cumplir con ellos si no fueron rescatados. Estoy en falta al consumirlos fuera de Jerusalén, o al consumir granos que tienen Kedushá, que tienen la santidad de Boreolam, del gran templo. Y una situación más, Halot HaTodah Urkike Nazir, con el Korban Todah, con la ofrenda de agradecimiento a Boreolam, va acompañado, si vienen varios tipos de panes y matzot, hay leudados y no leudados. Obviamente estamos hablando de aquí que los que no son leudados, o lo mismo el nazir, el nazareno, dentro de su proceso, al final de su cumplimiento, él tiene que traer dentro de las ofrendas también unas especies de matzot. Entonces, tanto las matzot que se traían conjuntamente con la ofrenda de agradecimiento, como las matzot que tenía que traer el nazir, si esas fueron preparadas, fueron preparadas para su propio uso, porque él era nazir, o él era el que traía la ofrenda de agradecimiento, el Yotze Bahem, no sirve que coma de ellas para cumplir con la mitzvah de matzah. El motivo lo vamos a ver bien en la Gemara. Asal limkol bashuk, en cambio, si él las fabricó con los detalles que se necesitan, pero no para uso propio, sino para venderle a otros que necesiten, entonces ahí, si no se las vendió a estos otros, sí pueden servir para cumplir con la mitzvah de matzah, que también vamos a ver por qué funciona de esta manera cuando lleguemos a la Gemara. Vamos a analizar los primeros puntos de lo que dijo nuestra Mishnah, cuáles son los 5 cereales con los que se puede cumplir la mitzvah de matzah. La Gemara dice, Tana, así estudiamos, Kusmin min hitin, la espelta es un tipo de trigo, es decir, está dentro del producto llamado trigo, lo que nos marcaría diferencia al momento de separar los diezmos y las terumot, que no se puede separar de una especie por otra. Aquí nos estaría enseñando el trigo y la espelta es considerado una misma especie, ya que la espelta es un derivado o un subespecie del trigo. Shibón echual, shibón, en cambio, la avena y el centeno, minsionin, serían una subespecie de la cebada. Kusmin, ¿qué es exactamente el kusmin? Gulba. Aguimará está ubicándolos a los que hablaban en arameo, que sepan exactamente de qué producto se está hablando. Por eso hace una traducción del original de la Mishnah al arameo que hablaban en aquella época. Kusmin es gulba, lo que dijimos que es la espelta. Shifón, dishra. El shifón es el centeno. Shibón echual, shebilete ala. Es la avena, perdón. Ahora bien, anein, estos 5 cereales que nombró nuestra Mishnah son la materia prima para poder cumplir con la mitzvah de matzah. Ores, vedo, hano, automáticamente descartamos todo el resto de los cereales, incluyendo el arroz y el mijo, que a pesar de tener características muy similares a estos 5 cereales, al no estar dentro de la lista, quiere decir que no sirven y no están aptos para cumplir con ella la mitzvah. De nada de Mile, ¿y de dónde salió esta diferenciación? Amar Bishmon ben Lakish, dijo el Bishmon ben Lakish, vejentano de Rabbi Ishmael, y así enseñaron en la yeshiva de Rabbi Ishmael. Vejentano de Rabbi Eliezer ben Yaakov, y así también enseñaron en la yeshiva de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar que está escrito en el pasuk, lo tojar alao jamez, shivat yamim tojar alao matzot. No comerán productos leudados, 7 días comerán productos ácimos. ¿Cuál es la relación directa? No comerán estos y comerán aquellos. La Torah está enseñando que se trata del mismo producto, de la misma materia prima. Aquellos productos que se pueden leudar y te prohíbo consumir, debes cuidar que no leuden y consumir de ellos. En cambio, en cambio el arroz y el mijo, ellos no leudan y no se elevan. Ellos al fermentarse se arruinan, toman un gusto putrefacto y no son
aptos perfectamente para su consumo. Por lo tanto, no están dentro de los parámetros que dijo la Torá, ya que la Torá nos está enseñando que ellos sí pueden fermentarse y leudar el producto. En cambio, estos dos no leudan el producto. Matridin, de lo que le pidió Hanan Ben Nuri, si es así, entonces nuestra Mishnah, que descartó el arroz y el mijo, no es compatible con las palabras del pidió Hanan Ben Nuri. De Amar, él dijo, Ores Mindaganu. Él dijo que el ores, el arroz, es una de las especies de los cereales óptimos. Y de hecho él dijo que si llega a fermentarse, quien los consuma recibe castigo, no alelu, de caret, de muerte prematura, como figura en la Torá por aquel que consume productos leudados. Que si el Rabbi Yohanan ben Nuri considera que el arroz es exactamente igual que el trigo, se leuda y está dentro de los parámetros que dijo la Torá. De Tania, como tenemos estudiado en la Beraitá, Rabbi Yohanan ben Nuri oser beores bedojen, mi penese karov lachmis. Rabbi Yohanan ben Nuri prohibió en Pesach hervir comidas con arroz y con mijo, ya que están cercanos a leudarse. Vemos que para él están dentro de la prohibición y advertencia que dijo la Torá, y por eso no se los puede cocinar dentro de la misma festividad de Pesach. Y vaya, la duda que preguntaron sobre esto último que dijo el Rabbi Yohanan ben Nuri fue lo siguiente: Shekarov leachmitz de Kadim Mahmitz, lo que dijo porque están cercanos a leudarse. La intención de él cuando dijo cercanos, ¿a qué se refirió? Que son rápidos en leudarse, por eso prohíbo que los cocines, porque ellos leudan cercanamente, ellos leudan rápidamente, entonces no podemos arriesgarnos a que los cocinen por miedo a que hayan leudado. O lo que él dijo es, están cercanos a leudar, es decir, ellos no llegan a tener el mismo proceso que el trigo, la cebada, que leudan, están próximos a llegar a ese mismo objetivo, pero no llegan a leudar completamente como aquellos otros. Entonces, no tendría que uno en Pesach estar Hayab Karet, no le aplicaría a él la muerte prematura, porque no es exactamente igual, pero no permitimos tampoco el consumo porque está muy cercano a lo que la Torá dijo. ¿Cómo es lo que dijo ayer el Rabbi Yohanan ben Nuri? Esa fue la duda que plantearon sobre esas palabras que dijo Karov leachmitz, están cercanos a leudar. Tashema, dice la Gemara, escucha lo que está escrito aquí, de Tania. Nosotros estudiamos y la nombramos renglones, un par de renglones atrás. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri. Rabbi Yohanan ben Nuri dijo, Ores Mindaganu. Él dijo que el arroz es una de las especies de los cereales óptimos que dijo la Torá, de Hayabina Jimutzo Karet, y que quien los consume en Pesach estaría Hayab, lo alenu, estaría condenado si lo come intencionalmente a muerte prematura, lo que indica perfectamente que está 100% dentro de los parámetros que dijo la Torá, y no solo que le aplica el castigo que dijo la Torá, sino Beadam Yotzebo y Edojo mató de Pesach, sino dijo incluso más, si la persona hace harina de arroz y con ellos forma las matzot, cumple con la mitzvah de la Torá de consumir matzá, a pesar que es una matzá hecha y fabricada con harina de arroz. Quiere decir que el Rabbi Yohanan ben Nuri le da la consideración absoluta similar a los otros 5 cereales. Entonces, cuando dijo Karov leachmitz, que está cercano a leudar, no se refirió que es parecido, sino es a la inversa, que leva y fermenta rápidamente, y por ese motivo no permito que puedan hervir granos de arroz en Pesach. Así también, Rabbi Yohanan ben Nuri solía decir a su lista un producto más, Keramit Hayebet Bejalá. Si uno fabrica una masa con keramit, está obligado a tener que separar también la porción para los kohanim. Así como en la masa de trigo, como nombramos anteriormente, se debe hacer afrashat halá, se debe separar una porción para los kohanim. También, si él formó una masa con keramit, tiene que separar una porción para los kohanim, ya que es considerado dentro de los cereales que la Torá dijo que sirven para producir pan y matzá, que sobre eso solamente está la obligación de afrashat halá, al igual que la matzá. Keramit, ¿qué es este producto llamado keramit? Amar Valle, dijo Valle, shitznita. Shitznita, este es el producto.
Mai shitznita, ¿y qué es este producto llamado shitznita? Abra papá, shitznita de mishtakeja bene kalanita. Es la shitznita que se encuentra entre las semillas, de alguna manera, si podemos decir, de amapola. De acuerdo a la descripción que dice Rashi, no sabemos quizás nosotros el nombre con precisión, pero es una especie de semilla media redonda y de color negro. Con ella producían harina, y con la harina de esta semilla llamada keramit, dice Rabbi Yohanan ben Nuri, es posible leudarse, se puede fabricar con ella panes, y por lo tanto hay que separar de ella también la jalá, la porción correspondiente para los kohanim. Entonces se amplió su lista, además del arroz y del mijo que nombramos anteriormente, también estaría esta otra semilla, este otro grano. Amar Rabba bar bar Haná, Amar Resh Lakish, dice ahora Rabba bar bar Haná, nombre de Resh Lakish, Isashen Elosha, Beyain, Beshemen Udvash, una masa que se mezcló sin utilizar nada de agua. Tomamos la harina y la mezclamos con vino, o la mezclamos con aceite, o la mezclamos con miel. Se puede también combinar las tres juntas, pero lo que no tiene es agua, sino la masa se formó con alguno de estos productos. En Hayabin al-Jimutza Karet, sobre esta masa no existe que la persona sea condenado a muerte prematura en Pesaj. Incluso que la formamos y la dejamos levar horas y horas, no estaría dentro de la prohibición de la Torá, ya que lo que son jugos y aceites no fermentan y no producen el mismo efecto que el agua en la harina, y sobre ellos no está la prohibición que dijo la Torá. Y a tierra papá Rabunabre de Rabbi Yoshua Kamed Rabbi. Se encontraban la papá y Rabunabre de Rabbi Yoshua delante de Rabbi Barabín. Y a tierra Rabbi Barabín de Kamed Rabbi. Y Rabbi Barabín, que estaba frente a estos dos jajamim que estaban hablando entre ellos, en un momento entró en un dormitar y estaba semidespierto, semidormido. Amarle un abre de Radio Yoshua a la papá. Le dijo un abre de Radio Yoshua a la papá. Es decir, ellos conversaban entre los dos y Rabbi mientras dormitaba. ¿Qué le dijo? Maita madre Resh Lakish. Le planteó uno al otro. ¿Cuál es el motivo de Resh Lakish? ¿Por qué Resh Lakish dice que la harina que se mezcló con el aceite y formamos la masa no tiene problema en Pesaj, incluso si se haya fermentado? Amarle le dijo de Amar que era lo tujar a Hametz. La Torah dijo, no puedes consumir productos leudados, debes consumir productos ácimos que no se leudaron. Ahora bien, aprendimos de ahí, con los productos que la persona puede cumplir con la mitzvah de matzah, esos, si los dejamos leudar, ese estaría en falta y sería la prohibición. Como dijimos, va de la mano. Es el mismo producto. Leudado está condenado, y si no leudó, sirve para cumplir con la mitzvah. Pero tiene que ser exactamente el mismo producto. Ahora bien, vea, oír de la mitzvah y de jovató. Entonces, cuando yo formo una masa con aceite o con miel, que no sirve para el cumplimiento de la mitzvah de la orden de matzah, de aviale matzah shirah, ya que sería el pan de un rico, de una persona adinerada. La Torá, cuando describió la matzah, lo llamó lehem oni, el pan del pobre, ya que el pobre solamente tiene agua y harina y ningún otro producto. Si yo mezclo harina con aceite, mezclo harina con miel, esto es una mezcla que solamente las personas adineradas y poderosas pueden hacer. Entonces, no sirve para el cumplimiento de la mitzvah, de la orden, ya que no cumple con los criterios que dijo la Torá. Si no sirve para el cumplimiento de la orden que dijo Boreolam, entonces tampoco está dentro de la prohibición. Ya que dijimos, el mismo producto que sirve para cumplir con la orden, ese mismo, si se leudó, está condenado. Y como aquí, este producto no sirve para la orden porque tiene miel, entonces tampoco está dentro de la prohibición. Y ese es el motivo que dijo Resh Lakish, que no hay problema de consumirlo, incluso si lo dejamos fermentar. En Hayabin al-Jimutza Karet, no, entonces no se va a hacer, ¿sí?, culpable y no va a tener la condena de Karet. Este es el motivo que yo entiendo que dijo Resh Lakish, porque está permitido. Y Tiber Rabunabre de Rabbi Yoshua a Rab Papá. Le preguntó entonces Rabunabre de Rabbi Yoshua a Rab Papá y le dijo lo siguiente: Imhau, está escrito en la siguiente baraita: si la persona deshizo el pan en agua,
¿sí? Lo deshizo, que quede de manera líquida ahora para ser consumido. Vegemao, y el hombre lo tragó. Es decir, aquí no hubo un pan que él tuvo que masticar, sino él lo deshizo y ahora solamente lo deglutió y lo tragó. Im hametzu, si esto era leudado, anosh karet, corresponde, si obviamente estamos hablando de lo que consumió en Pesaj, corresponde karet, es decir, es exactamente lo mismo consumir el pan, masticarlo y deglutirlo, es exactamente lo mismo que si él lo deshizo y lo tragó como si fuese un líquido. Y si él no lo había leudado, era sin leudar, él no va a cumplir con su obligación de matzah al beberlo de esta manera, así como está escrito claramente en aquella baraita. Entonces, si es así, le dijo a una breve de la Yoshua, papá, veaja, de enadamiotse y de jovato, en este caso, tú puedes observar que él no cumple con la mitzvah, no cumple con la orden de matzah, y sin embargo, sí lo vamos a condenar si estaba leudado. Quiere decir que no es como tú estás diciendo que va de la mano con aquello que no se puede cumplir con la mitzvah, con la orden, entonces tampoco está dentro de la prohibición. Y que por ese motivo cuando formamos la masa con miel, vino, etcétera, ahí no había pena de karet, no había esta muerte prematura. Aquí nosotros vemos que puede ser que no se cumpla con él la mitzvah, la orden de la matzah, igualmente sea castigado con el karet. En ese momento, se despertó y les hizo una observación. Rabbi Barabín, que dijimos que él estaba delante de ellos, medio como que dormitándose, él se despertó en aquel momento y les hizo la siguiente observación. Amarleu les dijo a ellos, ¿Dardaqué? Muchachitos. Ay, no ta'amá, sí, alumnos. Ay, no ta'amá de Resh Lakish. Este es el motivo de Resh Lakish. Ustedes saben por qué Resh Lakish dijo que la mezcla de la harina con la miel, etcétera, no hay castigo. Mishum de Ebulehu Meperot. Porque él está mezclando la harina solamente con jugo de frutas y de otras fuentes. No lo está mezclando con agua. Umeperot en Mahmetzim, y los líquidos y jugos de las frutas no tienen la capacidad de leudar. Sí van a fermentar y provocarle putrefacción a la masa cuando se esté leudando, pero cuando se esté fermentando, pero no va a provocar un leudado como el que hace el agua. Y cuando la Torá lo hizo Hayab, los hizo culpables y responsables, es únicamente con algo que provoque un leudado, no algo que provoque una putrefacción. Por lo tanto, el concepto básicamente que nos está diciendo él aquí es que no existe que la harina o el grano de trigo se transforme en hametz, se transforme en un producto leudado, si en la combinación es con jugos y no con el agua. Y ese es el motivo entonces por el cual Resh Lakish había dicho que no corresponde aquí en absoluto el castigo de karet.